¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en este momento. Bienvenido a Bendita Ignorancia. En este canal vas a encontrar entrevistas con emprendedores, entrevistas cortas para que puedas conocer lo que hace cada uno de esos emprendedores y sobre todo también ver si alguno de ellos hace clic contigo en algún tema que tú requieras seguir avanzando para el crecimiento de tu proyecto. Y bueno, sin más preámbulo, recordarte que si no te has suscrito al canal, lo hagas por favor y damos la bienvenida en esta ocasión a Daniel Sandoval. Muchísimas gracias, Dani, por estar el día de hoy con nosotros. Platícanos quién es Daniel Sandoval, a qué se dedica y de qué nos vas a conversar el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están? Mucho gusto. No, bueno, muchas gracias primero por ofrecerme este espacio para hacer esta entrevista, porque yo ya había tenido algunas entrevistas anteriormente, pero obviamente nunca había escalado a un canal de YouTube. Entonces me parece muy interesante el proyecto que tú estás llevando y bueno, vamos a ver qué sale. Genial. Platícanos, a qué te dedicas? Bueno, Pues, bueno, Juan, mira, yo soy diseñador gráfico, con técnico superior en diseño gráfico. Ya tengo alrededor de 5 años trabajando de esto, más tres que tengo de estudio. Y bueno, básicamente puedo mencionar que yo tengo un pequeño artículo donde yo menciono mi vida profesional. Entonces, yo cuento ahí que mi vida profesional comenzó como a partir de los 17 años. Cuando comenzó esa chispa de lo que quería hacer, de lo que quería dedicarme. Obviamente, a esa edad, yo no tenía como tal ningún pensamiento crítico como tal con respecto a la carrera, porque yo entendía que diseño gráfico era algo así como artes plásticas, cosa mm, que obviamente no es artes plásticas. Sí se ve en parte artística en diseño gráfico, pero esa no es la rama y esa no es la función como tal que tiene. Y que muchas personas realmente confunden eso con el arte. Entonces, bueno, pasa el tiempo, me mencionaron sobre la carrera y bueno, yo empecé a indagar. Cuando salí del bachillerato, yo entré a la universidad y entré directamente para diseño gráfico. Yo pensaba que, bueno, iba a comenzar y iba a saber sobre arte, básicamente. No lo tenía tampoco pensado como una carrera profesional, así que me iba a dedicar. O sea, era algo porque realmente no pensaba muy bien qué carrera iba a tener. Entonces, comencé y me di cuenta que obviamente es algo totalmente distinto a lo que pensaba. Tiene muchas partes técnicas, hay muchos pensamientos. Y bueno, me gustó el tiempo que yo estaba. Y entonces cuando salí de la universidad, obviamente como cualquier persona, yo tenía este eh, mal concepto de que yo ya tenía como las bases para saber qué es lo que tenía que hacer en una vida profesional. Cosa que obviamente ya sabemos en todo tipo de carreras de la universidad, que uno realmente cuando sale de la universidad, uno tiene como que un 30-40% de lo que realmente necesita para aplicar en el campo laboral, y después es que tú vas aprendiendo esas cositas, eh, todo lo que necesitas para poder sobrellevar esa etapa, porque todos son etapas. Bueno, claro. básicamente yo comencé en una agencia de publicidad. Actualmente existen muchas agencias de publicidad, por lo menos hace 5 años no habían tantas, y por lo menos aquí en mi país habían contado con los dedos, casi que eran 9, 10. Entonces, comencé en una de estas agencias que no era demasiado grande, porque obviamente apenas se estaba explotando como tal el campo digital aquí en este país. Y bueno, comencé con un equipo bastante grande, de muchos profesionales, excelentes profesionales actualmente. Más que todo se dedican al ramo de la comunicación social, de la parte de diseño gráfico, relaciones públicas y publicidad. Bueno, yo creo que ahí fue donde yo aprendí la mayor parte de las bases de lo que yo conozco aquí. Ujú. Porque, o sea, hay que estar claro. eh, Uno siempre sale con unas expectativas y uno va conociendo en campo dependiendo de cómo lo va trabajando. Y muchas de las acciones que uno tiene ahorita las aprendió desde el principio, aunque a algunos no les gusta como que mirar al pasado, ver esos pequeños detalles, porque obviamente todo el mundo ve el pasado como un error, y no, realmente no es un error. O sea, son pequeños detalles que obviamente tú ya
corregiste en este momento y vas a seguir corrigiendo porque realmente no vas a perfeccionarlo por completo, siempre es un constante aprendizaje. Entonces, básicamente yo aprendí todas las bases de lo que era comunicación, porque lo mío se trata sobre comunicación visual, más Ok, que solamente hacer arte estético, porque aquí o muchas partes lo conocen como un arte, pero realmente no es un arte, es una composición que tiene un concepto en sí. Básicamente resuelve un problema, así como lo hace cualquier otro tipo de profesión. ok, Ahora, yo duré ahí alrededor de un año y medio, entonces, bueno, por ciertas circunstancias yo tuve que salir de ahí porque, bueno, aquí en la situación del país eh, afecta a muchas empresas y una de esas industrias era la parte digital. Cuando salí de ahí, yo hice un giro de 360 grados, básicamente, porque lo mío se dedica mucho a la parte digital. Pero entonces yo me fui a una empresa de ingeniería y construcción. O sea, ok. si tú te pones a ver, yo trabajo de publicidad y de repente voy a una empresa de ingeniería y construcción, es algo totalmente lo contrario de lo que yo hacía, pues. Entonces, eso para mí fue un reto, básicamente, porque primero iba a conocer muchas personas de un campo totalmente ajeno al mío, pero también muchas personas profesionales que me podían ayudar a crecer más que profesionalmente en la personalidad que yo tenía, de la que yo debería construir para poder enfocarme en mi profesión. Claro. Entonces, pero en la parte del departamento, obviamente, era yo solo. O sea, era mi propia fortaleza, yo era el que hacía el material investigativo, o sea, yo era mi propio mentor, básicamente. Tú te dabas las órdenes y tú las seguías, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, tampoco es una experiencia tan agradable, obviamente, pero yo creo que todo el mundo debe pasar ese tipo de cosas porque ahí es cuando te das cuenta cuáles son los detalles, cuáles son eh, el potencial que tú tienes. Porque cuando hay adversidad es cuando tú demuestras y puedes ver cuál es el potencial que puedes tener. Y obviamente vas a cometer muchos errores, demasiados, pero es que esos son los errores que te van a ayudar a impulsar. Porque tú estás teniendo un conocimiento invaluable ahí, que otra persona que está en el mismo campo y que tuvo cierta facilidad, no las conoce porque no las ha vivido, básicamente. No estoy diciendo que la parte de los errores tienen que, o sea, son un beneficio, porque no son ningún beneficio, pero sí son importantes en la vida laboral, en la vida personal, en toda la parte. Sí, Después de ahí bueno, yo ahí duré también como un año y 2 meses, un año y 3 meses. Yo salí a otra empresa, pero ya en el ramo automotriz. Y yo ok. me pongo a ver, y hay muchos profesionales que se van al ramo automotriz, bueno, realmente es una industria muy grande. Entonces, eh, ahí tampoco había un departamento. Ah, algo importante, yo como tal, durante este proceso, yo trabajaba sin departamento, básicamente, yo trabajaba yo solo, porque esto normalmente se trabaja en un departamento de mercadeo. La Ujú. parte de diseño es un englobado del departamento de mercadeo, en donde hay publicistas, hay redactores, hay copywriters, bueno, hay la parte de las partes estratégicas, que en este caso lo podríamos llamar como el social media, la gerencia, la coordinación, ese tipo de cosas. Obviamente yo no tenía nunca tuve como tal un departamento en el primero y en el segundo periodo, que es el que te voy a contar ahorita. El segundo periodo, coordinador. Entonces ella me ayudaba a organizar como tal el proceso, pero igualmente yo era la parte ejecutora. Sí, te escuchamos. De repente te Eh, perdimos, pero te escuchamos. Ajá, síguenos ¿Sí me platicando. estás escuchando? ¿Sí me Sí, estás escuchando? sí, continúa. Hasta que, ok. Bueno, básicamente yo era la parte ejecutora de todo el material. Y aquí también fue algo un poquito más exigente, porque yo en el anterior yo no me dedicaba a realizar tantas actividades de coordinación, y aquí sí, porque realmente yo tenía que salir a eventos, yo tenía que plantearme con los proveedores, obviamente yo tenía que plantearme con los proveedores para hacer el material gráfico,
hacer vallas publicitarias, ir a los sitios, de repente tenía que ir a otro estado porque necesitaba hacer un evento especial, entonces la coordinadora estaba encargada y tenía que estar yo porque solamente habíamos 2 personas, entonces ahí teníamos que jugárnosla. Fue una experiencia bastante gratificante, no te lo voy a negar. Solamente el único problema es que, bueno, o sea, como nada más estamos dos, era un poquito sobrellevado las cosas, pues. Ahí, bueno, ahí yo creo que yo pulí muchos de los conceptos que yo tengo actualmente, pero sí, de verdad, y algo que me marcó mucho es el hecho de que prácticamente lo que es tener una persona a carga, tener una persona a cargo, eso me marcó porque realmente yo tenía que tanto hacer la ejecución como liderar a otra persona para que la hiciera. Entonces, es como que yo me di cuenta lo que es el valor del equipo de trabajo, que no solamente se trata de velar por una persona, sino que también tienes que educarla, básicamente, tienes que velar por ella, tienes que enseñarle, o sea, tienes que estar detrás de una persona para que pueda seguir tus pasos y obviamente, en ese caso, poder trabajar con ella en forma de equipo. Y eso me marcó muchísimo porque yo era la parte siempre ejecutora. Y yo ahí empecé a organizar esa parte. Después de esa etapa, yo me fui a otra industria que a esta se dedicaba más que toda la comercialización de electrodomésticos, tanto de línea grande como pequeña. Y bueno, también me gustó mucho porque ahí sí contaba con un departamento bastante organizado, había muchos equipos de trabajo y creo que fue la etapa más grande que yo tuve como tal en la parte de mercadeo de un equipo de trabajo, porque ahí es como pude organizarme y saber cómo trabajaban otras personas, porque realmente yo lo hacía todo de manera independiente. O sea, yo tenía que conocer y ver tutoriales y preguntarle a personas, pero nunca tenía un equipo o unas personas o colaboradores que yo pudiera observarlas para saber cómo trabajaban. Ujú. Entonces, eso también me gustó muchísimo. Más que todo, en esta parte también me dediqué mucho a la parte fotográfica, no solamente a la parte de ejecución de diseño, eh, como igualmente en la anterior, también me dedicaba a la parte de coordinación, a veces de eventos, coordinar como tal con materiales específicos que tenía cada departamento, porque no solamente se trataba de las redes sociales. Muchos creen que las redes sociales es el único mecanismo como tal que se puede implementar el diseño. Y no, realmente no, el diseño puede implementarse en todo tipo de mecanismos, tanto online como offline. Ok. Entonces, me gustó muchísimo porque aparte de que representó totalmente algo fuera de lo común de lo que yo tenía, eh, fue gratificante porque ahí fue donde yo descubrí que tenía un nicho de mercado en donde muchos profesionales, muchos compañeros no estaban tocando, que era la parte audiovisual, la parte de video. Yo me dedicaba mucho a lo que era el diseño plano. Y ahí fue donde descubrí que la parte de video nadie lo llevaba, o sea, todo el mundo le tenía pánico, Ujú. inclusive a mí. Pero, o sea, cuando hay una debilidad en ese mercado, obviamente hay una oportunidad y yo la agarré. Ok. Empecé a practicar con otros clientes que yo tenía, aparte porque como yo siempre trabajaba de forma freelance, empecé a practicar como tal en la parte de video, también la parte interna de la empresa. Y bueno, fui mejorando, mejorando hasta el punto de hacer como tal los comerciales de esa compañía, de manera que iban a televisión y a eventos especiales. Y de verdad que siento que ha sido los mejores materiales que yo he sacado en toda mi carrera como tal, porque me permitieron explotar la creatividad de una manera que solo como tal no tengo los mecanismos, no tengo los recursos para hacer. Entonces, fue una etapa muy gratificante para mí. Después de eso, bueno, sucedieron cosas, tuve que salirme de esa compañía y bueno, empecé a emprender, empecé a dedicarme a mi propio proyecto, ¿verdad?
Entonces, uno de los proyectos que yo me dediqué después de salir de ahí fue sobre un restaurante con un concepto totalmente distinto. Y aquí ya me llevaba mucho a la parte de animación, que yo realmente, yo era editor de video, pero no era mucho de animación. O sea, yo me dedicaba a la animación sencilla. O sea, algo que, fotograma por fotograma, más nada. Pero aquí tuve que sobreexigirme básicamente porque necesitaba animación, mucha animación. Y yo creo que fue la etapa como que más, eh, como la que tuve que sobreexigirme más, porque básicamente tuve que aprender de forma muy rápida cosas que, o sea, que son complicadas de entender al principio, porque, o sea, no es tan sencillo como que, no, mira, pon, o sea, mueves las imágenes como tal, hazme una animación de una caricatura, o sea, aprenderla lleva por lo menos su tiempo, una semana, 2 semanas, pero esto era un proyecto que necesitaba 3 días. Ok, Entonces, ahí me sobreexigí y tuve que aprender, pero aprender de una manera que nunca había aprendido. Y de verdad que salieron muy buenos resultados, gracias a Dios. Eh, y yo creo que eso también me marcó muchísimo, porque, o sea, te das cuenta que tú tienes que estar siempre en constante aprendizaje, o sea, tú no puedes quedarte con lo que tienes ahorita, tú siempre tienes que estar indagando, investigando, ser curioso. Y bueno, aparte de esos proyectos, tuve otros más. Uno de ellos fue el desarrollo de un proyecto, un podcast, ¿verdad? Más que todo para una inmobiliaria. Y esto fue bastante divertido, ¿verdad? Porque lo hice con las personas como tal, directa de la inmobiliaria, que nos permitían brindar el espacio para otro tipo de actividades, como por ejemplo conferencias, eventos, cursos, talleres, ese tipo de cosas. Y bueno, surgió como tal este teleproyecto del podcast, en donde tenía que hacer tanto la preproducción, producción y postproducción. Era bastante divertido, por decirlo así. Pero también fue un mecanismo para yo entender cómo era la parte audiovisual en el entretenimiento, que no es lo mismo la animación o la videografía del cine que una grabación con teléfono o una grabación para este tipo de mecanismos para entretenimiento, como puede ser un podcast, un evento, este tipo de cosas. Todo tipo de video tiene un formato, ya sea institucional, corporativo o de entretenimiento. Y entonces ahí más que todo pude diferenciar, más que todo de conocimiento y de ojo, porque también es una práctica de lo que uno tiene que hacer. Uno puede tener mucho conocimiento en un área, pero si uno no lo practica, básicamente, o sea, te vas a chocar contra una pared porque siempre hay cosas que no conoces, pues. claro. Y todos esos proyectos salieron muy bien. Actualmente no tengo esos proyectos porque, bueno, caducaron por temas de presupuesto. Y actualmente me dedico como tal freelance con otro tipo de proyectos, más que todo eh, guiados hacia la criptomoneda, ese tipo de cosas. Ok. Pues es un gran recorrido el que has hecho en poco tiempo y has estado jugando diferentes roles que te han permitido ir construyendo esta visión que tienes ahora, ¿no? De alguna manera empezaste de una manera incipiente y poco a poco fuiste recorriendo varias capas, ¿no? Trabajar en equipo, luego trabajar con pares, luego probar Exacto, esta parte del video, luego probar esta parte de las animaciones, lo cual te está haciendo cada vez más integral en tu proceso, todo lo que puedes ya exacto, ofrecer, ¿no? Yo te quiero hacer una exacto. pregunta, por ejemplo, ahorita que está de moda, bueno, no de moda, sino arrancando ya la que es la inteligencia artificial, como es, por ejemplo, el tipo de Canva, ¿eso te afecta a ti en lo que tú estás haciendo o tú lo usas para potenciar lo que ya estás haciendo? No, de hecho, mira, fíjate, yo la parte de los programas, de hecho, también yo hago muchos contenidos y muchos artículos sobre ese tipo de preguntas. En la parte de los programas, porque yo hablo por lo menos en la parte de los programas, o yo creo que en la parte de los programas, es una herramienta que toda persona tiene que aprender. O sea, el programa no te hace el profesional de esa materia, pero siempre es importante aprender sobre las cosas que incluso a la gente, por lo menos a muchos colaboradores, no les gusta utilizar. Porque por lo menos Canva para mí es
una herramienta sencilla. O sea, yo utilizo otras herramientas para diseñar, pero me parece que es una herramienta buena para las personas que no tienen mucho conocimiento como tal en el área de diseño, que solamente necesitan orientarse en esa área y necesitan una herramienta rápida para hacer esos tipos de recursos. Me parece que es una herramienta perfecta. De hecho, yo la uso, pero muy poco para ciertas cosas, como por ejemplo, si una persona me pide una plantilla específica que de repente, bueno, necesito que me tengas este fondo de Canva. Ok, perfecto, vamos a ver Canva, sacamos, no me pongo a diseñar porque obviamente ya estoy acostumbrado como tal a otras herramientas como son Illustrator, Photoshop y Premiere. Pero, o sea, para mí es una herramienta bastante útil para esas personas y más que todo profesionales eh, que necesitan una herramienta rápida y que prácticamente no tienen un gran presupuesto para poder realizarlo. Entonces, me parece que es excelente todo este trabajo que está haciendo la inteligencia artificial, más que todo con estas herramientas que te permiten crear imágenes personalizadas, así como un montaje, básicamente. Y es bastante interesante porque yo también la utilizo mucho para crear fondos. No tanto en la parte de diseñar, porque eso es algo distinto, depende de lo que quieras transmitir. Si tú de repente tienes un modelo de negocio y quieres algo específico, entonces tú puedes colocárselo en inteligencia artificial, pero te va a sacar algo de acuerdo a los parámetros que tiene. O sea, no va a ser personalizado ni te va a colocar tu producto, dependiendo si tú lo montas de tu producto. O sea, eso va a depender de cómo utilices la herramienta, porque siempre es un complemento. Esto siempre es un complemento, no es la herramienta completa que te permita o que te va a ayudar a vender ese tipo de cosas, pues. Pero, por lo menos en la parte de, si me parece una herramienta que amenaza mi trabajo, no, no me parece para nada que es una herramienta que amenaza mi trabajo, más bien es un apoyo, es un material de apoyo, es como un programa más. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por lo que hoy nos platicaste, todo este recorrido muy interesante y la verdad muy, muy valioso porque también va a ayudar a muchos emprendedores que están o a personas que están iniciando apenas saliendo de la universidad, cómo este recorrido Exacto, les permite tener la confianza pues de que hay que caminar y hay que hacer los pasos necesarios para ir transformándose eventualmente en una mejor versión. Bueno, pues Daniel, te exacto. agradezco mucho el día de hoy este tiempo y algo más que nos quieras compartir antes de cerrar esta entrevista. No, bueno, pero al menos mi consejo para las personas que están comenzando ahorita es que aprendan todo lo que puedan, básicamente. O sea, no se queden con el conocimiento que tienen. Es importante que siempre sean curiosos, que sepan investigar, que si de repente muchas personas no creen en ustedes, básicamente, o sea, no tomar en cuenta esas opiniones o tomarlas en cuenta solamente para hacer una introspección y entender que hay cosas que tú no sabes y que tienes que aprender. Eso es importante. O sea, tú tienes que valorar que hay muchas cosas que tú no conoces. Y obviamente eso está en la parte del ego. O sea, tú tienes que bajar mucho tu ego en esa etapa, porque ese es también una de las cosas que tienen las personas que se gradúan, que tienen un ego tan elevado que cuando empiezan en la parte laboral se caen de picada. Y es porque tienes que bajar ese ego. O sea, hay muchas cosas que tú no conoces, muchos mecanismos, tienes que saber adaptarte a la situación, saber adaptarte al trabajo y saber adaptarte a las personas. Muy importante eso. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y esta entrevista que fue muy, muy, muy agradable. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta Perfecto, Juan. pronto. Gracias por la oportunidad.